sino que también en términos de información, de agenda, va a ser una semana bastante convulsa, habrá sesión en diputados muy probablemente, pero además venimos de un fin de semana agitadito, candidatos confirmados, campaña en marcha en las legislativas nacionales. 26 de octubre es la fecha para que se renueve media Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Es por eso que algunos de ustedes deben decir, ¿y a quién tengo que votar yo para senador? Y capaz que a ninguno, porque depende en qué provincia estás, si tenés que votar diputado o senador o ambas. Eso va a depender de tu localización. Por lo pronto tenemos el cierre de listas de, de los distritos que entonces ya se enfilan para las elecciones. En el caso de la provincia de Buenos Aires vamos a votar solamente diputados, no se votan senadores para el Congreso de la Nación, solo diputados. Y ahí vemos en pantalla cómo quedó encabezada cada una de las listas. Por Fuerza Patria encabezará entonces Jorge Tayana, segunda va Jimena López del Masismo y tercero Juan Grabois. Cerró bien la paritaria Grabois, hay que decirlo. Digamos, después de las amenazas de no votar, de no presentarse, de ir por afuera, de llamar a la nulidad, al ausentismo, ¿no? Me corto un brazo si estoy cerca de un masista. Claro, y ahora esta unidad va. Está por abajo, no cerca. Yo creo también ahí que la que fue legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí. Ofelia Fernández, va a militar, me imagino, ahora sí. Ojalá la hayan dijo que no. Ojalá la hayan convencido. De que no iba a militar. Capaz que la convenza que el candidato sea. Y Tayacman es, claro, ¿no? Primero en la Ciudad Autónoma. A cada uno lo convence una cosa distinta. A otros que no avance Milei, a otros los convencerá que encabece un compañero propio. No sé, bueno, cada uno sabrá por qué y cuándo milita y cómo. De esta forma entonces quedó encabezada la lista de Jorge Tayana, entonces en Fuerza Patria contra José Luis Espert. El Calaca Roja encabeza entonces la lista de la Libertad Avanza, como ya se preveía y se imaginaba. El candidato entonces, amigo de los narcos, José Luis Espert, campaña financiada, ¿no? Por los narcos, quien se fue, Díscolo, sino que explique por qué se sube a un avión privado de un narco. Díscolo en su momento de la Díscolo en su momento de la Libertad Avanza, ¿no? Recordemos, él en un momento se pelea con Javier Milei, se va, termina formando parte del armado de Larreta. No nos olvidemos de eso, porque ahora te hacen de vuelta el cuento del amiguito y algunos se olvidan que se fue, se la pasó bardeándolo a Milei, le dijo que era un imbécil, que tenía corrupción en sus filas, que estaba lleno de casta y ahora ahí volvió. Que era más casta que la casta. Más casta también. Que la casta, le dijo, así es. De hecho, vuelve para encabezar la lista de diputados. La unidad no se conforma cuando se pone la gorrita en una de las entrevistas que hacen en Casa Rosada, no sé si Johnny Viale o Majul, pero creo que ahí se da, ¿no? La presentación de el profe. Ay, Dios. Parece una propaganda, recién que teníamos todas las caritas, parece una propaganda de Medical Hair o esas cosas. Mucho tipo, estuve buscando y nosotros fue flojísimo Fuerza Patria, la verdad, el 90% de las listas las encabezan varones. Solo lo digo, ¿viste? Porque después te dicen que el wokismo se llevó puesto al peronismo, ¿viste? Y que el progresismo se comió el peronismo y qué sé yo, ojalá. Y todavía están atrasados. Por lo menos hubiera un par de minas encabezando alguna de las listas, no es el caso. Pero bueno, tranqui, la paridad está. Mientras que estén segundas, no hay drama. ¿No? Y está el proyecto. ¿No? Ah, ¿no? ¿No era así? Perdón. Está el proyecto metido para eliminar la paridad. Eso parte de la Libertad Avanza. Buenísimo. Va a salir muy bueno cuando todas las listas sean de varones, como no pasó nunca en la historia de la Argentina. Nunca pasó. Renuevo. Vos sabías eso, ¿no? Que en la lista de la Libertad Avanza decían José Luis Espert, mujer 1. Tal, mujer 2. Así, mujer 3. Por favor, sí, tuvieron 4. que salir a buscar al de reservorio de no sé dónde los candidatos y las candidatas. Hay algunos que son un desastre. Por ejemplo, ¿sabés quién forma parte de la lista? Pero esto es en Cava. Pero ¿sabés quién forma parte de la lista en Cava de, ya nos metemos ahí, de senadores? Además de encabezar la Patricia Bullrich. El periodista Tronco, el amigo de Fantino, ¿vieron? ¿Ubican cuál es? Está loco, como una cabra. Bueno, él está dentro de la lista de senadores. Es el que ama a los perritos. No. ¿De senadores o de diputado? ¿Miento? ¿Diputado es? Diputado, Tronco. 11avo, ¿no? Está. O sea, podría llegar a entrar si hace una buena elección la Libertad Avanza. En serio, este tipo que tiene film en la cabeza. Ay, ¿qué es eso? Por Dios, no, sácalo, por Dios. Bueno, volviendo a Provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros nos toca votar. Entonces tenemos Jorge Tayana, José Luis Espert, Florencio Randazzo,
Roberto Kachanowski, Santiago Cunio, yo le cuento las opciones. Nicolás del Caño y Manuela Castañeira. Van a poder votar, elegir a cualquiera de esos de los diputados. Recordemos que con boleta única papel, es un tabloide así, en el cual tenés que poner una X o un tic o alguna forma en la que elegís, porque no vas a tener la cara, así como la estás viendo acá, de cada uno de los... sí del primero, pero no del resto, es por sello. Y después, bueno, nos vamos, si quieren, un poquitito a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estará encabezando la lista de senadores la ministra pistolera de Seguridad, Patricia Bullrich, que, bueno, en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí votan de senadores y diputados. Entonces encabeza Patricia Bullrich y mientras tanto en el peronismo, Unión, no es Unión por la Patria, es Fuerza Patria, lo encabezará Mariano Recalde. En el caso luego de diputados quedó encabezando Alejandro Fargosi, un troll libertario que viene del PRO, ¿no? Fargosi, si no me equivoco. ¿O es libertario pura cepa? ¿Sabes que me parece que es pura cepa? Itay Hackman estará encabezando a diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martín Lustó va por fuera también. Y bueno, después hay un montón de opciones más. Ahí las están viendo en pantalla. Hernán Reyes, López Murphy. López Murphy nunca pierde oportunidad. Él por las dudas siempre es candidato. Claudio Lozano, el Turco García. El Turco García encabeza lista. El Turco va en la... El Turco García, estamos hablando del jugador, ¿no? Sí, exjugador de El fútbol. exjugador Hoy de fútbol. también tiene su programa de stream, cenando con el Turco, Sí, o una cosa así, que hace cenas con personalidades desde la política a la cultura. Ese al senador deporte. de antes. Sí. Senador con C. Muy bueno, Male. Pero ahora va para diputado, va a probar nuevos rumbos. Miriam Bregman también va a ser candidata, presentada este fin de semana. Federico Winocur por el Nuevo Más. Y después, bueno, Alejandro Katz. Marcelo Peretta, el farmacéutico, no sé si le tienen la cara a Marcelo Peretta. No. ¿Saben quién está en la lista de diputados de Marcelo Peretta? ¿Sabe? Mati Marchi quería que lo diga, así que lo voy a decir. ¿Quién? Jorge. Porcel Jr. Ah, sí, lo vi. Jorgito Porcel Jr. ¡Qué gorila, mamá! No sé bien la lista de Peretta, si es peronista, no entiendo bien la línea de Peretta y la verdad que no me interesa Hace profundizar. opereta. Sí, probablemente. Y bueno, Sergio Abrevaya, que ya es cuando te pones en profundidad y ya no sabes ni quiénes son. Pero bueno, en algunas localidades hay mucha lista, en otras está más reducida porque la unidad se dio de otra forma. Y después, bueno, ya salieron las candidaturas en todas las provincias, ¿no? Sí, en Mendoza Córdoba, va a estar Petri. en Mendoza. ¿Sí? Sí. Encabeza Candidato. Petri. Es verdad. Ay, por favor. Petri, Emir Félix, llevamos desde el Partido Justicialista, que no va con el sello de Fuerza Patria. Bueno, y el resto de candidatos. En Recordemos Mendoza. que Mendoza, Cornejo entregó la lista al gobierno nacional Sí. y en este caso, bueno, ni más ni menos que al ministro de Defensa que va a estar Estaba muy encabezando. disfrazado Sí, ayer sí. con Milei. Y después tenemos en Córdoba, bueno, va a encabezar Schiaretti. Va a ir contra Gonzalo Roca, que va como candidato a diputado por la Libertad Avanza. Natalia de la Sota también será candidata. Y bueno, después está Pablo Carro por parte de Fuerza Patria. Y bueno, también el radicalismo va con candidato propio en el caso de Córdoba, que no es, por si alguien estaba preocupado de algún cordobés del otro lado. Por ejemplo, Néstor nos dice, me muero de ganas de votar a Rodrigo de Loredo. No, Sí, va a ser candidato. Pobrecito. No va a ser candidato Rodrigo de Loredo. Subió un video llorando que no va a ser candidato. El real miau, 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 miau. No recomendamos ver ese video, porque nosotros hoy nos desayunamos ese video con la gente de acá de Trinchera y la verdad que es... No, por favor, no. Ya su cara me angustia. La Bueno, ventana de atrás y la plantita Vale, moviéndose. Basta, no. Ante la Aparte, inminente la cadencia derrota de su voz para y para decir que no va a evitar ser candidato a esclavizados nada o porque quedó fuera de todas las listas. Pero que apoya al arrojaron gobierno con sus igualmente. Que no te- ancianos, nunca mujeres te y quede duda niños de que No. él por el apoya al precipicio gobierno. del balcón de Ongamira. El triunfo militar de los españoles Capaz le dan fue algún plata. carguito de los que dejan los que van a ser candidatos ahora, qué sé yo, ¿viste? Algo está O le llorando. invitan a comer asado. Bueno, nada, hay muchos candidatos más, cerraron todas las listas, no vamos a repasar una por una, probablemente Laure nos traiga eso, esperemos que ojalá así sea este miércoles, porque si no vamos a estar una hora acá nombrando uno por uno los candidatos, nombré a uno de los más importantes, por ejemplo Osvaldo Jaldo va a estar encabezando la lista de diputados nacionales en Tucumán, a ver quién más, no, y después que reconozcamos así
que nos suenen los nombres. No, quizá el otro, el gran ausente, Sí. Que se había especulado, que incluso su primo lo había candidateado y demás, es ni más ni menos que Mauricio Ojos Color Cielo. Ojalá algún día vayas preso. No Macri. va a ser candidato Mauricio Macri. No, por eso. Pero su primo lo había candidateado. Ojo que se viene el Mauricio candidato. Bueno, no Sí, está. y me marcan Quedó acá, sí. relegado y además el PRO quedó muy relegado en la estrategia electoral del jefe, de Karina Elizabeth Milei, que bueno, lo relegó bien relegado. Así es. Y después, bueno, después podemos discutir más en profundidad. Acá queríamos repasar nomás. Vamos a discutir más en profundidad, si así lo desean, la cuestión de, bueno, cómo quedaron conformadas las listas. También en particular en Fuerza Patria, qué opinamos, ¿no? Al respecto de cómo quedaron La estas listas. distribución de Pero en este lo podemos abordar en otro momento porque hoy estamos con un montón de noticias para profundizar. Me pide, sí, el señor Juan Simoy, que no me olvide de mencionar que Virginia Gallardo será candidata en Corrientes. No, esa mujer. Primera Dios candidata mío. a diputada. ¿A No puede ser diputada? que esa mujer que esa mujer entre a la cámara y decida sobre el destino de los Y ya argentinos y las Amalia argentinas. Granata hizo los cimientos para que Virginia... No sé si Amalia Granata, Amalia Granata es tan caminó idiota para que como, Virginia como, Gallardo pueda correr. Virginia Gallardo. Para mí que sí. ¿Sí? Para mí Creo que está son un la misma peldaño más cepa, abajo. muy espectacularizada, eso hay que decirlo, dentro de La Libertad Avanza. Esto que decía Fran, ¿no? De que era hombre, el nombre de un varón, y el de Mujer mujer uno. 1, mujer 2 estaban reservados a modelos, Ex-vedettes. ex-vedettes y demás que les parezcan... Gente de los 90 que chichoneaba con Carlos Saúl. Claro, salieron en busca de ellos y de ellas para llenar las listas y así quedó, ¿no? Un enjambre Un importante, burdel. pero a la cual igualmente habrá que presentarle batalla porque claramente si algo nos está enseñando esta época, que no importa qué tan escandalosa, qué tan horrorosa sean las listas del oficialismo, tienen la capacidad de conseguir y sumar cada vez más votos, así que también el trabajo ahí será el doble, sea contra Virginia Gallardo, sea contra Jorgito Porcel Jr., o con quien sea que esté en la lista de La Libertad Avanza. Será una batalla a dar día a día de acá hasta el 26 de octubre, cuando se den las elecciones. Primero, igualmente, 7 de septiembre, hay que votar en la provincia de Buenos Aires y obviamente los esfuerzos están puestos allí porque como queden los resultados de esa elección será determinante para dar la batalla de cara a octubre. Así Sin la lugar a escuchaba esta mañana decirlo a Jimena López, justamente quien es segunda en la lista de Fuerza Patria, que decía, los ojos primeros en la 7 provincia de de Buenos Aires, septiembre. incluso ella que no es de la provincia de Buenos Aires, ¿no? No, sí, es de la Sí, provincia de Buenos sí. Aires. Pero no, sobre todo teniendo en cuenta Sí. dos elementos. Uno, la situación de la propia disputa electoral, Ajá. ¿no? Del propio desarrollo electoral y obviamente el que salga victorioso del 7 tiene, si se quiere, bueno, una bocanada de aire para llegar airioso y sobre todo depende cómo se dé el resultado con el contrincante en clave de polarización, estamos hablando obviamente, un poco todavía golpeado, producto de un resultado electoral adverso, aunque sea por un porcentaje menor. Y después el otro elemento, que ya no tiene nada que ver con lo electoral, pero sí es consecuente de lo electoral, es cómo miran los mercados la elección del 7 de septiembre. No solamente los mercados, sino, por ejemplo, los propios tenedores de los bonos de la bicicleta financiera que lleva adelante el señor Caputo, Bausili Sí. y Kirno. Y mañana, Gracias. obviamente, la tendremos a la querida Clara Errazú, pero también nos dirá cómo viene haciendo y cómo cree ella que va a sostener el gobierno este dólar planchado, que claramente lo que vimos también en el marco de este cierre de listas es que es la disposición del gobierno mantener el dólar bajo, aunque hayamos visto, ¿no?, estas desestabilizaciones en las últimas semanas. Así que bueno, todo eso lo iremos analizando a lo largo de la semana sin apuro, pero sin detenernos. Sin pausa. Y vamos a meternos también en otros temas de la agenda para que no nos colme entonces la carrera Hay un buen jingle electoral. acá que están tirando. Hay que votar, hay que votar, hay que votar y Hay que que los votar. gringos ya no vuelvan nunca más. Bueno, está bastante bien. Yo escuché hoy uno de Está Axel Kicillof que no está tan mal. ¿Está O sí bueno? está mal. ¿Vos lo escuchaste? ¿Quién lo escuchó? ¿Cuál? Uno de Axel Kicillof. No, ¿El que no, pasaron en el grupo? Sí. Oh, ¿Muy malo? A mí no me disgustó tanto. Para mí está hecho con IA sí. y podría estar mejor.
pero no está tan mal el ritmo. Yo la verdad Todo que, está hecho con I hoy. Sí. Sí, hay que trabajar, viejo. Hay que poner a alguien a cantar. Sí, hay que trabajar, por favor, a laburar. Y que con jingle no vamos a ganar la elección, ¿eh? Esto ya está Bueno, pero claro. Ya lo yo vimos creo con que Massa. grandes jingles No, no, pueden digo, dar porque- Milei grandes ganó disputas. tuiteando. Grandes jingle pueden dar grandes momentos. Lo importante es que nos den votos. Bueno, Porque lo que pero- necesitamos en esto son votos, no O sonrisas. sonrisas, No también sonrisas ni necesitamos. simpatías. No es en Lo único que Porque si hubiese necesitamos sido por los son jingles, votos. Moreno entraba en las listas. Claro. Bueno, pero el jingle no es en Es detrimento, el jingle no es en detrimento de dar una buena Eh, disputa. Yo creo que Depende cuánta atención se le ponga al jingle y cuánta atención. es un videíto A la de recorrida, gente. Instagram. Un ciudadano, 10 votantes. Un ciudadano, 10 votantes. ¿Te acordás del Hay que caño hacer la que era listita, Nico 1 del por Caño 10, del 1 por 10, Caño? 1 por 10. Cada uno 10, ir a conseguir 10 votos. Y esto se acaba más rápido de 10 lo que votos. pensamos, gente. Y así Lilita Carrió presidente. 10 es votos tu hay que sueño, buscar. ¿no, ¿No está para ir a Hay buscar que- 10 votos? Yo estoy para ir a buscar 10 votos. Me cuesta 10 votos que no eran nuestros ir a conseguirlos. No, 10 vos tenés que ir a conseguir 10 votos. Por eso que no. Si pero vos bueno, conseguís si- 10 votos, si más le salgo- consigues si salgo con votos. los que ya sé que van a votar Fuerza Patria y digo conseguí 10 votos, Claro, es más fácil. es Pero más si vos me fácil, mandás a la es calle a cierto. convencer a 10 personas, yo creo que lo hago, pero tengo que empezar ya. Así que Y ahora me sí. voy. Chau. Imagínense No, que quedan 2 convencer semanas nada más, gente. Hay que Y hacerlo, hay que pará, hacerlo. pará, tengo un panfleto que dice sí, para que te lleve. Sí, que Es votes. buenísimo. Es bueno. Con el- Ese Ah, con eso panfleto lo doy te vuelta convence. seguro. Con Pero eso tiene lo el doy sol vuelta. de mayo. Bueno, basta, no me pongan así, no me lleven por el mal camino, que yo traje muchas noticias para charlar. Vamos a meternos en otra, ¿les parece bien? Porque ayer también fue 17 de agosto y decíamos entonces San Martín, decíamos relanzamiento de Revista Trinchera y como siempre que decimos 17 de agosto, también decimos dónde está Miguel Bru, porque en la ciudad de La Plata y en toda la Argentina obviamente se cumplieron 32 años de la desaparición del joven Miguel Bru y se realizó una vigilia, como todos los años, en las puertas de la comisaría novena, en la esquina de 5 y 59, donde organizaciones de derechos humanos, familiares de Miguel, la organización, asociación Miguel Bru, estuvieron allí encabezando esta vigilia frente a la comisaría para exigir avances en la causa. Recordemos que se realizó esta vigilia de 19 horas a 2 horas de la mañana, porque es el horario en el que se conoce que la policía bonaerense ingresó a Miguel Bru esa noche del 17 de agosto de 1993. Así que allí estuvo sucediendo una radio abierta, muchas personas, ahí estamos viendo las imágenes exclusivas. La de sacó Radio el Trinchera. señor Mati Marchi. Así es, Muy el linda lente foto, de ¿no? Mati Marchi que está ahí muy perfecto. Está muy bien Mati Marchi, la Está muy verdad, como bien. fotógrafo. Felicitaciones. Hubo una radio abierta con entrevistas a familiares de víctimas de violencia institucional, referentes de los derechos humanos, además de muestras y proyecciones. Allí hubo saludos, bueno, de, por ejemplo, Milagro Sala, también se recibió el saludo del padre Paco Olveira. Se estuvo escuchando, bueno, distintas voces que pasaron por el micrófono, no solo de Rosita Bru, sino que también estuvieron presentes y acompañando muchas madres víctimas de violencia institucional. Estuvo allí Eugenia Curi, perdón. También estaban allí, los padres de Natalia Melman, bueno, un montón de madres y padres víctimas de esta violencia institucional que se reproduce de muchas formas, y el caso de Miguel es quizás uno de los paradigmáticos, ¿no? Un joven estudiante de periodismo que tenía una fuerte militancia social. A los 23 años es detenido y llevado a esta comisaría y desde allí no se sabe más nada de qué fue lo que sucedió. Hoy en día hay una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quienes aporten datos bajo reserva de identidad que permitan ubicar el cuerpo de Miguel y avanzar hacia el cierre de la causa que sigue abierta. Obviamente desde la familia se reclama que el único detenido, que al día de hoy es Justo López, y los otros policías implicados colaboren para encontrarlo, pero no están brindando información. Un desaparecido en democracia, así que desde este lugar seguimos preguntándonos dónde está Miguel Bru y sosteniendo nuestra presencia en estas vigilias que se realizan desde el año 1999 y obviamente acompañando a Rosita como ella acompaña a cada una de las Todas causas las justas, causas, sí. literalmente, de este pueblo. Así que bueno, ahí lo estamos viendo. Eso obviamente- todo hecho, perdón, es todo hecho la demostración también de
que el terror y sobre todo la persistencia de las prácticas genocidas de la dictadura y sobre todo en las fuerzas policiales, como en este caso la policía bonaerense, logran lo contrario al objetivo, que es justamente fortalecer organización. En este caso, Rosa se transforma en una militante incansable por los derechos humanos y ha abrazado a madres y familias que han sufrido lamentablemente los mismos sucesos, ¿no? Agresiones por parte de la policía al punto de llegar a la muerte, acompañando a familia y madres que han tenido a sus hijos víctimas de gatillo fácil, por ejemplo, y en este emblema que es parte hoy de la organización política en la Argentina, Rosa, como de tantas madres que toman la bandera y buscan hacer justicia. Así que parte de los objetivos siguen truncos cuando seguimos levantando la cara de Miguel, se sigue buscando y sobre todo tratando de que digan dónde está. Así es. Y mencionaba alguien, yo recién repasando lo que fue la jornada de anoche, y era a Milagro Sala, quien mandó, como decía, un mensaje, pero además el viernes pasado, 15 de agosto, se estuvo realizando una caravana reclamando por su libertad. El sábado fue 16. El sábado 16, así que de eso vamos a hablar en detalle ahora con Male. La comunidad de Male. Bueno, como mencionaba Delphi, se hizo una caravana por la libertad de Milagro Sala, que está hace más de 3.500 días presa injustamente, como Cristina Kirchner, ¿no? Una presa por luchar, presa por llevar dignidad al pueblo jujeño, y como Cristina con causas inventadas. No importa el por qué, importa que está presa, porque quien demuestra que la política sirve como herramienta para transformar la realidad de muchos y muchas en estos tiempos es castigada, ¿no? Donde avanza la derecha y bueno, también es maltratada, también sufriendo de una enfermedad, trombosis venosa profunda se llama, que le cuesta caminar. Y bueno, el 16 de agosto, como mencionábamos, al mediodía se movilizaban organizaciones, especialmente la Tupac Amaru, de quien ella es líder, desde la Casa de las Madres, ubicada al 1400 Hipólito Yrigoyen, quienes se movilizaron por los derechos humanos y en repudio a la encarcelación de dirigentes populares que no hicieron más que demostrar que se puede vivir dignamente y acercar la política a los sectores más vulnerables, que para eso es la política, ¿no? Para dar dignidad a los pueblos y hacer más grande esta patria. Bueno, Milagro Sala estaba en su casa, acá ubicada en La Plata, donde está por cuestiones de salud, para poder atenderse mejor. Y bueno, había un videíto que dejó Milagro Sala que lo podemos compartir, si quieren. A los jóvenes que son el futuro de nuestro país, que por favor nos organicemos, salgamos a la calle a defender a los abuelos, a los jubilados, a los que quedan sin trabajo. Lamentablemente hoy en nuestro país está atravesando una situación muy grave. Nos están queriendo volver colonia y nuestro país es patria y no es colonia. Ustedes son el futuro de nuestro país. Ayudar a los jubilados, porque los jubilados fueron los que hicieron patria. Los jubilados son los que gastan la plata acá en la Argentina. No son los jubilados que van a dejar cuando cobran la plata al exterior, a los bancos del exterior. Por ello, luchemos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todo ello. Ustedes son nuestra esperanza, por favor. No dejemos que nos arrebaten la patria, por favor. No dejemos. Patria sí, colonia no. Clarísimo el mensaje de Milagro Sala, ¿no? Bueno, después de dejar este mensaje para el pueblo y luego del recorrido de la caravana, pasaron por la Casa de las Madres y luego de ese recorrido, que fue desde la estación de tren... también pasaron por San José 1111 antes de venir a ver a Milagro, porque, bueno, por esto mismo, ¿no? Son dos mujeres detenidas injustamente por utilizar la política como una herramienta transformadora. Bueno, después continuaron hasta acá, de la estación de tren, todo por Diagonal 80 y hasta Plaza San Martín, donde también estuvieron en casa, en Gobernación, y ahí estuvieron un rato y después fueron hasta lo de Milagro Sala, que como siempre les abrió las puertas a los militantes que fueron a saludarla, ¿no?
La verdad que es terrible que pasen tantos años y todavía siga presa, una presa política, porque ya lo sabemos, perseguida por el gobierno de ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre, perdón. De Gerardo Morales. Bueno, ella misma lo ha dicho, ¿no? Cuando la escuchamos hablar, son obras que se pueden ver, son obras que se pueden tocar, es algo que existe, no es que robó como dicen. Y bueno, por eso la castigan, ¿no? Por hacer escuelas, hospitales, piletas públicas, por dignificar a la gente y al pueblo jujeño. Por eso es castigada Milagro Sala hasta el día de hoy. Sí, y que también, digamos, Milagro ha servido como insignia, ¿no? Y como premio que se ha adjudicado el gobierno tanto de Gerardo Morales como la gestión de Mauricio Macri. Y es Sí. que es también ello lo que sentó las condiciones para que vivamos en esta dudosa democracia de la cual se pueda hablar, porque en momentos donde tenemos presos políticos desde el 2016 para acá, en realidad Sí. desde antes, ¿no? Pero digo, por lo menos de forma continua, Milagro, a pesar de la situación de salud, a pesar de declaraciones de la propia Corte Internacional, La digamos, persecución a pesar, sus familiares, justamente hablar de una muerte. democracia ya era complicado, y es lo que sienta las bases para que hoy en día podemos tener, por ejemplo, una expresidenta también condenada sin pruebas, ¿no? Digo, Sí. esas bases que se van sentando y ese avanzar de a poco, que desde acá lo sostenemos desde hace años, que Milagro Sala esté presa, era no solamente es un problema para la democracia y para Milagro, sino para toda la militancia, para toda la dirigencia, porque no solo es un disciplinamiento, sino es una forma de mostrar que pueden hacer eso. Castigar a las políticas. Pueden castigar, y que te van a castigar si te atreves a desafiar a los poderes, en este caso del feudo jujeño, como el que mantenía y mantiene, ¿no? Morales en esa provincia. Sí. Sí, un ejemplo de lo que luego continuó por nacionalmente, ¿no? Primero fue en Jujuy con Gerardo Morales y después se fue replicando Sí. a niveles nacionales. Convengamos que fue el experimento. tubo ensayo, el Sí. experimento a la causa de Milagro a la hora de condenar a la militancia popular, algo que venía Y sucediendo. represión, desafiar, ¿no? ¿Cuál sí. es el límite? Recuerdo que en un momento habían metido preso a dos muchachos por haber tuiteado algo en contra de Gerardo Morales. Eso también fue algo que se empezó a gestar de ahí, ¿no? La Que al final persecución ni más ni virtual. menos que era verdad. O sea, que al fin y al cabo tuiteaban algo que era verdad. Que las Que guampas había sido Sí. engañado. que la Sí, guampa de con los Gerardo. músicos, De ¿no? hecho, Con los bueno, músicos. Los todo lo- tequí era. Sí. Viste, como que hay una especie de justicia divina, y bueno, esperemos que algún día Ay, le llegue. ojalá le a- llegue, Igual- ¿no? Porque le ser llegue a- cornudo horrible. no es lo suficiente. No, horrible que sean detenidos por esa boludez. También demuestra, ¿no? Pero muestran El poder, eso, ¿no? Sí. claro, el poder que tienen Recordemos y cómo lo usan. Una provincia que modificó su constitución y recrudeció la represión, Sí. principalmente también contra las comunidades, en Sí. clave de quedarse con territorio estratégico, no solamente por minerales que tiene la provincia de Jujuy, sino obviamente también en clave de especulación territorial e inmobiliaria, como bueno, las inmensas plantaciones de cannabis para producción industrial que tiene parte de la familia Morales, con lo cual también fue parte de los negocios de la provincia, ¿no? Sí, Sí. cuántos compañeros perdieron su ojo, ¿no? También en esas represiones salvajes fue uno de los lugares que muchos quedaron tuertos. Así es. Bueno, y ya que estamos en Jujuy, pero Sí. para agregarlo nomás, después lo retomamos mañana probablemente. Me voy un poquitito más arriba, me voy a la frontera. a Jujuy. Perdona, me voy a Bolivia, donde hubo elecciones en el día Sí. de ayer, y está tan peleado que ahora el balotaje va a ser entre la derecha y la centroderecha, buenísimo. Eso es para aprender de no pelearse tanto. Para ver a Bolivia y hacer ahora lo contrario, ¿no? No hablamos del periodo de Evo Morales, sino justamente lo que pasó luego de lo que fue el golpe de Estado que lo destituyó, y luego un MAS que no se recuperó, de hecho fue profundizando cada vez más sus problemáticas internas, hasta llegar a esta elección en donde el balotaje estará entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga, otra figurita bastante repetida de la política colonial boliviana, y que, bueno, veremos entonces cuando se dé este balotaje, pero el MAS quedó totalmente afuera
de la contienda. Lo trataremos de analizar más en profundidad en estos días porque, bueno, ya lo venimos haciendo, como sabrán, en Marcha de Gigantes, pero mucho para decir al respecto de la situación de Bolivia, que es justamente algo que no nos puede pasar. Sobre todo aprender en clave de sobre todo aprendizaje de proceso, ¿no? Es tremendo. De mucha Tremendo. disputa interna. Después de casi 20 años de gobierno del MAS, interrumpido obviamente por un golpe de Estado, pero digo, en términos electorales democráticos, un apoyo popular a ese partido, a esa estructura encabezada obviamente por las organizaciones indígenas y los pueblos originarios. Bueno, una experiencia muy interesante de nuestra América Latina que tiene este decadente final, tristemente, que bueno, vamos a estar analizando. Pero bueno, estamos con un montón de cosas, como estarán escuchando, así que nos vamos y volvemos para algo más que nos queda en este lunes. No sabía de dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Querida Delfina Benese, querida Malemanes, Sí. como saben, seguimos de cerca lo que está pasando con la criptoestafa Libra, con lo que fue la creación de esta moneda publicitada, difundida, publicada Difundida, Franco. en tweet. Difundida, no por promocionada, el presidente Franco, de habla la bien. Nación, Javier Gerardo Milei. Decirles a los jóvenes, sobre todo, que no es una vía los CryptoBro y todas estas cosas, porque bueno, estamos hablando justamente de dos que construyeron el Tech Forum, ¿sí? Este foro que hablaba de la criptomoneda, que fue muy publicitado también por Javier Milei. Allí estuvo el misterioso singapurense Julián P., alrededor con el que ha quedado Milei, ha quedado cautivado con ese muchacho, que al final se llama Baikiao. Ya estuvimos hablando de esto. Allí vemos en pantalla a Terrones Godoy y a Novelli. Novelli, que ya hablamos, fue el que mandó a su hermana y a su madre a vaciar las cajas de seguridad. Pero le recomendamos a la oyentada, sobre todo infantil, aprovechamos también para decirle feliz día al niño, y segundo, que la diversión no es las criptomonedas, muchachos. Vayan a jugar a la plaza, sobre todo les mando ese pedido a mi sobrino, sobre todo, porque la verdad que me golpearía el corazoncito. Bueno. Si se ponen a hacer a estafar gente con las criptomonedas. Como estos muchachos, que parece que esto es lo que le recomiendan a la juventud. Pero ¿por Así qué es. vamos a la causa? Porque puede haber novedades esta semana. Ustedes ya saben que semana a semana venimos siguiendo el caso. Y de lunes a viernes, uno de los días seguramente estemos tocando la actualidad del expediente de la criptoestafa. Concretamente lo que puede haber es algo que hemos analizado, ¿no? ¿Cuánto va a interferir esto en el desarrollo electoral? ¿Cuánto golpea el corazón del gobierno? Uno creía que iba a tener un tiempo distinto, si se quiere, el avance de este expediente. Bueno, ¿qué es lo que aparece como novedad en el expediente que sucedió en julio exactamente? Cuando nosotros hablamos alrededor de uno de los pedidos del fiscal Tayano, que concretamente lo que pedía en una cautelar era congelar los fondos de una cuenta multifirma, o multisig se le dice, que es son estas cuentas de banco que necesitan de 3 firmas para poder operar. O sea, por ejemplo, para hacer una transferencia necesita de 3 firmas distintas, de 3 dispositivos distintos, ¿sí? Estas son cuentas que obviamente hablan de una copropiedad o de un grupo que necesita aceptar esas transferencias. En este caso hay estas firmas, esta cuenta, la jueza Servini aceptó la cautelar y el pedido de la fiscalía, en este caso del fiscal Eduardo Tayano, y planteó el congelamiento de esa cuenta. Otra de las noticias que nosotros sí habíamos hablado y habíamos traído aquí, que se iban a congelar las cuentas, no solamente la del funcionario Morales, de la comisión de Sergio Morales, de la Comisión Nacional de Valores, sino también de lo que se piensa como instrumentación a la hora de esta estafa y obviamente las transferencias de dinero correspondientes de esta estafa. Bien, entonces cuando Servini deja firme el congelamiento de esa causa,
van a chequear la cuenta que al 18 de junio tenía más de $500.000, exactamente $517.000. Y el 16 de julio, cuando Servini deja firme el congelamiento, van a chequear el cumplimiento efectivo y descubren que 4 días antes habían desviado la totalidad de los fondos a otra cuenta por medio de 3 transacciones. Es decir, que entre la ventana que el fiscal pidió el congelamiento y la confirmación de Servini, que son exactamente 9 días, ¿sí? 8 días, en ese momento, entonces, la plata fue movida. Esa cuenta, donde estaba más de $500.000, fue a otras 3 cuentas, de las cuales se requería autorización de 3 personas, ¿no? De 3 firmas. Y todo indica que esas cuentas están ligadas. Una de las firmas a Novelli y otras 2 de las cuentas a las cuales se recibe a Terrones Godoy. Se les pidió informe, obviamente, a las distintas aplicaciones y estas billeteras virtuales, como por ejemplo Binance. Se le pidió también apoyo de la Fiscalía a la Secretaría para la Investigación Financiera y Recuperación de Activos Ilícitos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes. Y se pudo saber que esa cuenta tuvo movimientos entre el 3 de diciembre del 2024 y el 5 de febrero de 2025. Se trata de esa ventana temporal que también arrancó semanas después del Tech Forum, que organizaron junto con el Ejecutivo Nacional, y 9 días antes del posteo de Milei y obviamente el lanzamiento del token Libra. Así que en ese periodo lo que se puede ver es que hubo 14 movimientos. De esos hay 3 acreditaciones importantes y significativas de $35.000, $180.000 y $700.000, pero la última, de casi $700.000, $695.000, tiene una especial atención por parte de la justicia, ya que ocurrió el 4 de febrero, digamos, en la previa a lo que va a ser el lanzamiento. Y ese mismo día es el día en que Novelli abre las cajas de seguridad, ¿sí? Las que después vimos las imágenes que ya hemos mostrado aquí. Concretamente lo que va a suceder también en la semana es que uno de los damnificados, que son parte de los querellantes, que como también dijimos la semana pasada, son los que van avanzando en la investigación, a veces a una velocidad incluso más importante que la de la justicia, como por ejemplo la querella del damnificado Martín Romeo, que fue el que avanzó en dilucidar cuál era el nombre real del singapurense Julián P. Lo que plantea es que van a pedir la detención de Novelli y de Terrones Godoy, ¿sí? Estas 2 personas que aparecen en pantalla, con lo cual lo que todavía es algo que se va a presentar seguramente esta semana, y a partir de ahí veremos qué respuesta tiene la Fiscalía y qué resolución toma la jueza Servini en clave de dilucidar. Como es un momento electoral y esto es muy sensible para el gobierno nacional, el mejor momento de Novelli y de Terrones Godoy para caer presos es ahora. Porque van a poder negociar en mejores condiciones. Van a poder negociar en mejores condiciones no solamente su libertad, sino además su patrocinio. Porque alguien los va a tener que defender. Y deberá ser alguien del Ejecutivo si es que Terrones Godoy y Novelli no salen a hablar. Con lo cual, el mejor momento, aunque parezca extraño decirlo, de Terrones Godoy y de Novelli para que le pidan la detención y después esperar a la decisión de la jueza Servini es ahora en pleno el escenario electoral, donde este escándalo puede generar una consecuencia electoral en la libertad avanza, sobre todo si hablan de parte del funcionamiento de la criptoestafa, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue todo. Por lo pronto, esta es una noticia, como decimos, en desarrollo y va a continuar con la investigación de muchas billeteras virtuales, pero en este caso con esta noticia que seguramente la vamos a traer ya cuando se confirme el pedido de detención de Novelli y de Terrones Godoy. 10 de la mañana, seguiremos de cerca todas estas noticias. Obviamente, vamos a la tanda y ya volvemos. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto